¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido al evento que vivió el maestro Alfonso? Seguro que sí. Nadie está exento de ser dominado por las emociones. El doctor Paul Ekman descubrió que las emociones se desenvuelven en una secuencia a la que llamó proceso emocional. Si analizamos cualquier episodio emocional, veremos que ocurre en 5 fases. 1. Lo sucedido antes del episodio. 2. Un disparador que desata la emoción. 3. La experiencia emocional en sí misma. 4. La conducta o respuesta. Y 5. El resultado, es decir, lo que sucede después. Veamos a qué nos referimos con cada una de estas fases, usando el ejemplo del maestro Alfonso. La primera fase, antes del episodio, tiene que ver con el contexto. Los episodios emocionales están relacionados con nuestra historia y conductas aprendidas. En este caso, el maestro llegó al salón con cierta molestia por su conversación con la directora Suárez. Además, debido a que para él la puntualidad es algo muy importante, llegar tarde y que además los estudiantes se lo hicieran notar es un tema sensible. Luego, sucede de pronto algo que desata la emoción y es a lo que llamamos disparador o botón. En el caso del profesor, lo que disparó su fuerte enojo fue que Paulo le dijera: «Después no diga que no podemos llegar tarde, maestro». Cada persona tiene sus propios botones que se disparan bajo ciertas condiciones. Pueden ser externos, como cuando alguien me dice que me calme y me pongo furioso, o cuando alguien se cuela en la fila y me salgo de mis casillas. También existen botones internos, como el sueño o el hambre o un mal recuerdo, que me hacen sentir irritable y con cualquier cosa me altero. Es muy útil identificar qué nos hace reaccionar emocionalmente, cuáles son nuestros botones y qué los dispara. ¿Tú identificas los tuyos? ¿Te acuerdas ahora de alguno en particular? Entre mejor conozcamos nuestros botones y entendamos que desatan emociones que nos hacen sentir mal, podremos estar preparados y alerta para evitarlos. La tercera fase del episodio emocional es la propia experiencia emocional. Cuando nos encontramos con un disparador y surge la emoción, hay algo que sucede física y psicológicamente en nosotros. Por ejemplo, el maestro Alfonso sintió calor y comenzó a sudar. Se le tensó la mandíbula y apretó los puños. Al mismo tiempo pensaba: «Eres el estudiante más imprudente que he conocido. Me las vas a pagar. Te voy a reprobar». La cuarta fase es la conducta, es decir, lo que hacemos o dejamos de hacer. La conducta que tuvo el maestro Alfonso fue golpear el escritorio con el puño y gritarle furioso a Paulo: «Tú no vas a llegar a ningún lado. Fuera de mi clase. Te vas directamente a extraordinario». La fase 3 y la fase 4, es decir, la experiencia emocional y la conducta, forman el periodo refractario. Es el momento en que la emoción nos domina. Durante ese lapso, que suele durar apenas unos minutos, somos refractarios, es decir, rechazamos o somos reacios a todo menos a lo que nos dice la emoción. Vemos la información a través del filtro de la emoción que estamos experimentando y no somos capaces de aceptar algo que la contradiga. Pareciera que tuviéramos puestos unos lentes que todo lo ven a través de la emoción. Aaron Beck, el padre de la teoría cognitiva conductual, comenta que en un episodio intenso de enojo, cerca del 90% de las características que vemos en la otra persona son producto de la exageración y proyección personal, es decir, le atribuimos particularidades que no tiene, nos las inventamos. Cuando el maestro Alfonso experimentó el enojo y le gritó a Paulo, se encontraba en periodo refractario. Sus pensamientos acerca de este alumno eran exagerados y en ese momento no podía recordar las ocasiones en las que Paulo entendió bien la lección ni las bromas y consejos que habían intercambiado. Al estar en periodo refractario, el maestro Alfonso tenía los lentes del enojo puestos y no podía ver más allá de la emoción. La última fase describe lo que ocurre al finalizar el episodio emocional. Quizá prevalezca una sensación de irritación que nos haga propensos a caer en otro episodio emocional
similar, como volvernos a enojar luego. O tal vez sentimos algún tipo de arrepentimiento, como le pasó al maestro Alfonso. Piensa en cómo te sientes cuando te arrepientes por algo. Queda un mal sabor de boca, ¿verdad? Lo bueno de arrepentirse es que habrá menos probabilidad de volver a reaccionar así.